inicio a este webinar. Desde IRAM es un gusto darles la bienvenida a este webinar sobre la nueva versión 2.0 del FSCC Development Program. Es una actualización clave para las organizaciones que buscan fortalecer la inocuidad alimentaria y su acceso a mercado cada vez más exigentes, ya sea para aquellas que hoy en día ya cuentan con una declaración de conformidad, como para aquellas que quieren acceder. Antes de comenzar, les comento que al finalizar la disertación vamos a tener un espacio de consultas. Pueden ir dejando las mismas en el apartado de P&R o en el chat y al finalizar las disertantes podrán responderlas. Bueno, para presentarles a IRAM, les comento que en IRAM trabajamos con un propósito claro, que es facilitar, mejorar y hacer más segura la vida de las personas, agregando valor a organizaciones de todo tipo y tamaño en materia de competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados. Este propósito es el que guía cada una de nuestras acciones, desde el desarrollo de normas hasta las evaluaciones de conformidad, la capacitación y todos los servicios que brindamos. Contamos con una amplia trayectoria acompañando a organizaciones del sector de los alimentos y del agro, impulsando la adopción de estándares que garantizan la inocuidad de los productos. Sabemos que detrás de cada proceso hay consumidores que demandan transparencia y buscan empresas en las que confiar. Por eso también entendemos la inocuidad alimentaria como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y responsable de la industria. Este año, además, tiene un significado muy especial para nosotros porque recientemente, el pasado 2 de mayo, cumplimos 91 años de historia. Más de 9 décadas construyendo confianza junto a más de 6.000 organizaciones que nos eligen para robustecer sus procesos y demostrar su compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. En este contexto, espacios como el de hoy, en este webinar, son fundamentales. Nos permiten acercar conocimiento, compartir experiencias y acompañar a las organizaciones en la comprensión de los cambios que traen estas normas y esquemas internacionales. Nuestra idea es que puedan anticiparse, adaptarse a estos cambios y seguir creciendo. A continuación, vamos a profundizar en los principales aspectos de esta nueva versión 2.0 del FSCC Development Program, sus cambios, su transición y el impacto que tendrán los procesos de la evaluación de la conformidad. Para ello, contamos con la participación de destacadas especialistas. La magíster licenciada Juliani Arimura, representante de la Fundación FSCC LATAM, y la ingeniera química María Cecilia Riva, líder de proyecto de la Gerencia de Agroalimentos de IRAM y referente en inocuidad alimentaria, a quienes agradecemos especialmente por estar presentes hoy. Sin más, les doy la palabra para que puedan comenzar con la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un gusto. Muchas gracias a IRAM por la organización de este webinar para hablar un poco con respecto al programa de desarrollo de FSCC. Antes de empezar, yo me gustaría presentar la fundación. Creo que muchos de los que están conectados ya nos conocen, pero en un vídeo muy rápido podemos aclarar un poco quién somos y lo que hacemos. Imagine a world where all the products we use and the food we eat can be trusted. This is the world that Foundation FSSC envisions. By providing certification schemes that safeguard global food safety and social sustainability for the consumer goods industry. With our schemes and digital solutions, we are leading the empowerment of brands to improve the supply chain, aligning with the Sustainable Development Goals and building a future we can all trust. Trust is the cornerstone of our nonprofit foundation. Governed by an independent board of stakeholders and supported by advisory committees, we ensure transparency and integrity in everything we do. Our certification schemes, FSSC 22000 and FSSC 24000, are fully aligned with ISO standards. Through robust auditing by accredited certification bodies and secure digital solutions, we provide assurance worldwide. But trust is just the beginning. Impact is what truly counts. Together with our partners, we drive positive change throughout the global supply chain.
With FSSC 22000, we contribute to food security, health and well-being, and directly target the reduction of food loss and waste. FSSC 24000 endorses ethical business practices and accountability to fair labor. Yet, it is our commitment to care that sets us apart. We don't pursue profits, we seek purpose. Our Giving Back initiatives and strategic partnerships are investments in communities and knowledge sharing, realizing impact on people and the planet. Because ultimately, it's about the challenges consumers face in today's world. While our name may not appear on products, our values are embedded into all stages of the supply chain. Every choice and purchase made carries the assurance of safety, sustainability, and integrity for the benefit of the consumer. Un poco de la fundación. Entonces, así Imagine a como world IRAN, where all somos una fundación sin fines de lucro que tiene como propósito crear un mundo mejor a través de nuestros esquemas de certificación FSC 22000, Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, FSC 24000, Sistema de Gestión Social, y apoyar las organizaciones para que implementen su sistema de gestión eficaces y logren sus objetivos de negocios, pero también contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, seguimos principalmente con la FSC 22000, que es nuestro principal esquema. En finales de año pasado, el próximo, logramos el número de 40,000 organizaciones certificadas bajo AFSC 22000. Es decir, que es un esquema que sigue fuerte, sigue con la confianza de todas las regiones en todo el mundo. Tiene la adopción de las principales organizaciones de manufactura globales de alimentos. Y el próximo, por favor, siguiente. Hoy en día ya estamos con más de 41,000 organizaciones certificadas, ya casi llegando a 42,000. Trabajamos con los socios, organismos de certificación y acreditación, casi 180 organismos entre esos socios. FSC 22000 cubre toda la cadena de suministro de alimentos, excepto la parte de la producción primaria, pero después de la parte productiva, transporte, almacenamiento, servicios de comida, la parte de producción de embalajes, todo está cubierto por FSC 22000, que esta semana, en 1 de mayo, hubo la publicación de la versión 7. Entonces, para el próximo evento ya voy a sustituir este slide, incluyendo la versión 7, publicada en esa semana. Ayer tuvimos un webinar global y después también IRAN va a promocionar otro webinar donde vamos a enfocar en los cambios de la versión 7. El siguiente. FSC 22000 sigue creciendo año tras de año de una manera muy lineal, muy sostenible. Todos los años más o menos unas 3,000 nuevas organizaciones certifícanse bajo FSC 22000. Y el próximo. No es distinto en América Latina, donde finalizamos año pasado con 3,723 organizaciones certificadas, donde tenemos México como el número 1, 1,300 certificados, seguidos de Brasil, 850 más o menos, y después Argentina, con en torno de 450
empresas certificadas. Entonces, seguimos creciendo más o menos un 8% en la región, que está muy alineado con el crecimiento global, que en general es en torno de 8 a 10% todos los años. El próximo, el siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué el logro de FCC 22000? Porque FCC 22000 es un marco para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria robusto, eficaz. FCC 22000 ya empezó por la demanda de las manufacturas globales por un esquema base ISO reconocido por GFCI, y la utilización de las normas ISO se beneficia de la estructura armonizada, lo que facilita el sistema de gestión integral. Entonces, hoy en día sabemos que las organizaciones tienen otros temas, no solo inocuidad alimentaria, pero calidad bajo a ISO 9001, medio ambiente bajo a ISO 14001, salud y seguridad de los empleados, ISO 45001, seguridad en la información, 27001. Entonces, todas las normas ISO tienen la misma estructura armonizada, y las organizaciones que tienen que siempre tener en mente varios temas pueden trabajar también con esa estructura y con FCC 22000. Es un esquema basado en la ciencia, desarrollado por expertos internacionales, confiables, como ya dijo, reconocido por GFCI, acepto mundialmente, cuenta con un sólido programa de integridad que conduce a auditorías y certificaciones confiables, y con las especificaciones técnicas sectoriales para cada tipo de categoría de producto o de proceso. La próxima, la siguiente. La estructura de FCC 22000, entonces, tiene la ISO 22000 totalmente incluida. Después, los requisitos sectoriales, que hasta la versión 6 sigue con las ISOs TS. Para la versión 7, entonces, habrá que cambiar para las series, la nueva serie ISO 22002. Y además los requisitos adicionales de FCC para cumplir con todos los requisitos de benchmarking de GFCI, pero también con otros puntos de interés que son indicados por las partes interesadas, como por ejemplo, pérdidas y desperdicios de alimentos, que se incluyó en la versión 6. Entonces, miramos la estructura, son 3 partes, y muchas veces las organizaciones no tienen de pronto toda la estructura. Por eso hoy vamos a hablar del programa de desarrollo, que es una opción para empezar hasta llegar a la FCC 22000. Ahora, para cerrar la parte de FCC 22000, un video que habla un poco de cómo trabajar hasta buscar la certificación FCC 22000 completa. FSSC 22000 is a comprehensive, globally recognized certification scheme for food safety management systems. Achieving certification is simpler than you think. Here's how you can get started. 1. Understand the requirements. Download the FSSC 22000 scheme documents from our website. In addition to the requirements included within the scheme document, the requirements of ISO 22000 and the relevant sector-specific PRP standards apply, which can be purchased from the ISO store. Identify what applies to your organization. 2. Implement the requirements. Apply the requirements to your operations and conduct an internal audit to identify any gaps. The FSSC website offers free downloads of guidance documents and interpretation articles to help you. 3. Choose a certification body. When you're ready, contact an FSSC 22000 licensed certification body from our website's database to discuss your needs and arrange a certification audit.
You can also consider asking the CB to do a pre-assessment. 4. Undergo a certification audit. The certification body evaluates your food safety management system for compliance with the FSSC 22000 requirements. Where nonconformities are identified, suitable actions must be implemented. 5. Achieve certification. If your food safety management system meets all the FSSC 22000 requirements, you will receive your certificate, and your company will be listed on the FSSC public register. Your certificate is valid for 3 years, during which your CB will conduct the relevant annual audits to maintain compliance. Start your journey to FSSC 22000 certification today and elevate your food safety standard to a globally recognized level. Entonces, FSSC, para FSSC quien está 22000 is a para quien está en el camino de la certificación, también una de las opciones es empezar por FSC Development Program. Entonces vamos a empezar con una introducción. El siguiente, por favor. El próximo. ¿Qué es el programa de desarrollo de FSC? Entonces, es un programa de evolución para que las organizaciones demuestren su conformidad con respecto a su sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, tiene como propósito abordar los desafíos mundiales de inocuidad de los alimentos frente a creciente población mundial y también la creciente demanda por productos alimenticios asequibles, seguros y de calidad. Entonces, la fundación, aplicando la misma estructura, la plataforma confiable que ya tenemos para la certificación de FSC 22000, tiene el programa de desarrollo principalmente para apoyar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y también las grandes. No es exclusivo de las pymes, las grandes también pueden usar el programa de desarrollo tanto para en su implementación de sistema de inocuidad alimentaria, como también para uso en programas de evaluación de sus proveedores. Entonces, también es una herramienta que puede ser usada por las organizaciones como parte de su programa de aprobación de sus proveedores. Entonces, como beneficios claves tenemos como las organizaciones pueden cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria del cliente, ampliar las oportunidades de acceso al mercado, también lograr con sistema de inocuidad alimentaria conforme, y un punto muy interesante es una vez que se demuestre la conformidad con los requisitos del programa de desarrollo, el nombre de organización ya estará en sitio web de FSC. Entonces, la propuesta de valor es empoderar las pymes, las pequeñas y medianas empresas con soluciones accesibles de inocuidad alimentaria, al tiempo en que también fortalece el ecosistema de la cadena de suministro de alimentos. Próximo. Y acá un poco de los números de FSC Development Program. Seguimos creciendo y en el primer cuarto hasta marzo de este año ya teníamos 174 organizaciones en conformidad, de las cuales 102 están en América Latina. Entonces tenemos muchas organizaciones en conformidad en México. En segundo lugar está Argentina. Entonces, que ya están beneficiándose del programa de desarrollo para demostrar la conformidad con respecto a los requisitos de inocuidad alimentaria. Crecemos casi 300% en el último año. Entonces, es decir que las organizaciones miran los beneficios de ese programa. Y también es interesante porque los compradores pueden buscar proveedores en el sitio de FSC
está muy transparente, muy claro, entonces creo que es una herramienta que a pesar de no ser una certificación, no es una certificación acreditada, es un programa de conformidad muy interesante, principalmente para las organizaciones que tiene el objetivo de alcanzar la certificación FSC 22000. La próxima. Entonces, es una evaluación de conformidad que tiene como resultado un informe de evaluación estandarizado. También esa declaración de conformidad es un formato similar a un certificado, pero es una declaración de conformidad que figura en el registro público de FSC, tiene validez de 1 año. Las evaluaciones son hechas por organizaciones licenciadas, organismos autorizados por la fundación, como por ejemplo IRAN, y es un programa entonces que tiene una gobernanza robusta por detrás de todo su proceso de evaluación. La siguiente. La estructura del programa tiene como el diseño una solución fácil para ser usada por las pymes principalmente. Es perfecto para las organizaciones que aún no están preparadas para una certificación completa de GFSI, pero están empezando en ese camino. Las listas de verificación de autoevaluación respaldan la evaluación y también la mejora continua del sistema. Y es un programa flexible, es decir, que se puede, después de 1 año, moverse hasta FSC 22000 o por el próximo año mantenerse en ese programa con una nueva evaluación de conformidad y una nueva declaración de conformidad con validez de 1 año. Entonces, depende mucho del producto, del nivel de riesgo, de la aceptación de sus clientes, pero el programa es flexible. La base técnica sigue alineado con el Codex, principalmente la parte de HACCP, con los 7 principios, las 2 etapas de Codex, así también como los elementos de inocuidad alimentaria de ISO 22000 y está alineado con FSC 22000. En la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los pasos para lograr la conformidad? Reflejar a través de los documentos que se puede descargar en el sitio de FSC, completar una autoevaluación a través de los checklists que también están disponibles en español, prepararse, entonces implementar los requisitos, ponerse en contacto con un organismo licenciado como IRAN para que realice la evaluación. Si es necesario implementar acciones correctivas y después, una vez que se cumpla con los requisitos, el nombre de organización figurará en el registro público de FSC con su declaración de conformidad, con la validez de 1 año. Después de 1 año, decida continuar, seguir con el programa o seguir para certificación FSC 22000 completa. ¿Cuáles son los beneficios de ese programa? Entonces, como ya hablamos, las pymes pueden desarrollarse o mejorar su sistema de gestión, sistema de inocuidad alimentaria. Es modelo de escalón hacia la certificación completa FSC 22000. Tiene las evaluaciones realizadas por organismos aprobados, autorizados. Puede ser usada como una herramienta de desarrollo y la garantía de proveedores.
es un acceso inicial a los mercados globales y el registro público tanto de las organizaciones conformes como también de los organismos que hacen la evaluación, y tiene una duración menor, así también como el nivel de costo comparado con la certificación. Siguientes. Entonces, el año pasado publicamos la versión 2, que ahora empieza en próximo junio. Solo es válido la versión 2.0. Hasta finales de este mes, la versión 1.1 puede ser usada, pero lo que motivó los cambios en la versión 2 fue una encuesta global realizada en 2024 con todas las organizaciones, los organismos de certificaciones, que en los comentarios tuvimos algunos puntos, por ejemplo, como la necesidad de ampliar el alcance. Entonces, en la versión 1.1 ya incluimos la categoría G, la parte de transporte y almacenamiento, pero ahora en la versión 2.0 también incluimos la categoría I, la parte de empaques, de embalajes. Modificación en términos de la duración de conformidad, proporcionar material de apoyo, entonces documentos de orientación, seminarios, web. Tuvimos hace 2 semanas, yo creo, la publicación de los documentos de orientación para el programa de desarrollo. También ampliar el conocimiento del programa que estamos haciendo, como hoy la promoción a través de los organismos de evaluación. También año pasado tuvimos un webinar global. Estoy trabajando mucho en la divulgación de este programa que yo creo que es muy interesante, y es como resultado de esta promoción tuvimos un crecimiento muy fuerte en América Latina. Y otro punto también de la respuesta de la encuesta es obtener aceptación del programa por parte de las organizaciones compradoras, las industrias de manufactura globales y todo el mercado, que es creciente la aceptación por parte de los supermercados, de manufacturas globales, por parte de empresas globales de fast food, de servicios de comida. Entonces, mucho aceptan como parte de la evaluación, o como para empezar a proveer, al menos en el primer año, se acepta programa de desarrollo hasta que el proveedor migre. Hay otros que se aceptan por tiempo no determinado, entonces puede, dependiendo también del nivel de riesgo. Entonces, esa aceptación a cada, creo que día tras de día está creciente también en todo el mundo. La próxima. Uno más. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los principales cambios de la versión 1.1 a la 2? Creo que el principal fue en términos de nivel de conformidad. La versión 1.1 había 2 niveles de conformidad, el básico e intermedio, y la principal diferencia era la aplicación de HACCP. En nivel 2 había HACCP, en nivel 1 más enfocado en las buenas prácticas de manufactura. Ya en la versión 2 hay solamente un nivel de conformidad, más o menos alineado con el nivel 2, porque en el nivel 2 ya tenía el HACCP totalmente integrado en esa versión 2, perdón, incluido la definición de los
puntos críticos de control y los programas de prerequisitos operacionales, así también como una sugerencia de árbol de decisiones. Y la estructura en la versión 2 está basada en requisitos, en la versión 1.1 estaba basada en preguntas. Entonces, más alineado con los requisitos de la FSC 22000. Se eliminaron duplicaciones y aclararon requisitos, principalmente donde se necesita los documentos descriptivos, los procedimientos documentados también está más claro en la versión 2. ¿Y por qué? ¿Por qué se decidió seguir solamente con un nivel de conformidad? Principalmente por parte de las decisiones de las partes de interés. Que la mayor parte nos dije que ya no aceptan proveedores que no tengan al mínimo el HACCP. Y también en términos de números de declaraciones de conformidad, el nivel 1 era muy bajo. Entonces la fundación decidió por hacer de una forma más sencilla, mantener solo un nivel. La siguiente. Otras actualizaciones también tuvimos la mitigación del fraude alimentario agregada, fueron reforzados los requisitos de control de contaminación, también requisitos de trazabilidad más alineada a los sectores, incluyendo la parte de prueba, incluyendo también la parte de ejercicios de trazabilidad y también aclaración de los requisitos de documentación. El siguiente. Entonces, los tiempos también de duración, hubo un ajuste con la duración mínima de un día para organizaciones con menos de 100 empleados y con 1 o 2 estudios HACCP, y el mínimo de 1.5 días de evaluación, también para más de 100 empleados y más de 3 estudios de HACCP. Pero es importante decir, es el mínimo. La duración quien la define es el organismo de evaluación con base en la evaluación del alcance, en la complejidad del proceso, el número de empleados y para que se cumpla todos los requisitos de las 3 partes del programa. Entonces, eso es el mínimo, donde no se puede hacer con menos tiempo, pero el tiempo máximo no está definido. Quien define el tiempo correcto es el organismo de evaluación. Siguiente. El alcance entonces cubre alimentos y piensos, la parte de alimentación para animales, la categoría B3, C, D y K, la parte de catering, servicios de comida, categoría E, la parte de embalajes, categoría I, venta al por menor y al por mayor, categoría F2, y la parte de transporte y almacenamiento, categoría G. La próxima, la siguiente. Entonces tenemos como los requisitos para las organizaciones, todos los requisitos del programa. Ya tenemos publicado artículos de interpretación, documentos de orientación. Tenemos requisitos para uso del logotipo. Este también es un punto muy interesante porque las organizaciones en conformidad pueden usar este logotipo FSC Development Program con las mismas reglas de uso de FSC 22000 para las organizaciones certificadas. Obviamente no se puede aplicar en el producto, usar en el producto, pero se puede usar en el sitio web de la organización, en materiales de marketing, en folletos. Entonces, es otra forma también de demostrar su conformidad. También tenemos
como requisito de las organizaciones en un formato del informe de reporte padronizado, que se le alineó también con los requisitos de FSC 22000 en la versión 6, pero no se cambia tanto para la versión 7. El cronograma de transición, entonces, como hablé en el principio, este mes es el último mes para uso de la versión 1.1. Ahora en mayo, a partir del 31 de mayo de ese año ya no se puede usar la versión 1.1. Entonces, a partir del 1 de junio de 2026, solo la versión 2. La siguiente. Entonces tenemos todo el material de soporte para versión 2, de los documentos de orientación, otros documentos de comparación entre la versión 1.1 con la versión 2, las traducciones de los requisitos. Tenemos en inglés, que es el oficial, en español, en japonés y, si no me equivoco, también en chino. Si no me equivoco, en la versión anterior sí, pero ya tenemos estas traducciones. También en nuestro sitio web pueden buscar los webinars globales que están grabados. De mi parte, era eso que tengo a presentar. Ahora, Iran seguirá con los detalles de los requisitos de las 3 partes de FSC Development Program. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Giuliani, por tu presentación y por toda la información que nos brindaste. Y al resto, buenos días a los que nos acompañan en este webinar. En mi parte va a estar focalizada principalmente a presentarles los requisitos de manera, por supuesto, resumida, a comentarles cómo se gestionan las no conformidades en lo que es la evaluación de conformidad, en el caso de presentarse, por supuesto, y cómo es el proceso de evaluación de conformidad hasta que una organización obtiene la declaración y demás, y cómo sigue este proceso luego de la obtención de esta declaración. Bien. Los requisitos, tal como fue mencionado, los pueden bajar, hay documentos, hay distintos documentos en función del sector o el alcance de la actividad de la organización y se pueden bajar de la página web. Van a encontrar un documento para todo lo que es lo que es elaboración de alimentos y alimentos para animales, que aplicaría la categoría, como le llama el programa B3, C, D y K, que K es para la parte de aditivos, productos químicos y bioquímicos. Ahí van a encontrar otro documento para los que se dediquen a la parte de catering y servicios de alimentos. Van a ver otro documento para lo que es fabricación de envases, que es la categoría I, y tal como lo mencionó Giuliani, para la versión 2.0 es una ampliación de alcance. Incorpora este tipo de producción que antes no estaba incluido. Van a encontrar otro documento que es para la parte del comercio minorista y mayorista y para lo que es servicio de transporte y almacenamiento. El idioma oficial es el idioma inglés, pero para esto específicamente van a encontrar otros idiomas como por ejemplo el español. También la Fundación desarrolló documentos de apoyo para las organizaciones para que puedan, digamos, transitar el proceso de manera acompañada de alguna forma. Está el documento de autoevaluación, que es para los que inician, donde pueden ayudarse e identificar las brechas vinculadas a los requisitos. Y después esto ya fue publicado en forma conjunta con los requisitos de evaluación y también lo van a encontrar en idioma español. Y hay algo nuevo que sí se publicó en abril de este año, que son las guías de orientación. Esto al momento de la consulta no está en español, está solo en inglés. Entiendo que van a ir por ese camino, pero es muy importante porque da el apoyo, da clarificación en requisitos, da ejemplos de cumplimientos de requisitos. Entonces es muy importante que las organizaciones
al momento de desarrollar el programa, se basen en esta documentación, bajen la documentación y lo tengan como un elemento de apoyo. Los requisitos, ¿cómo están categorizados? ¿Cómo están distribuidos? En tres grandes secciones o tres grandes capítulos. El capítulo 1 habla de los requisitos del sistema de inocuidad alimentaria. Básicamente toma elementos, si queremos mirarlo de alguna manera, de lo que es ISO 22, por supuesto que mucho más reducido en el nivel de cumplimiento. La sección 2 define los requisitos de los programas de prerequisitos, como le podemos llamar o como lo llamábamos las buenas prácticas. Esto básicamente es lo que está vinculado a las famosas ISO-TS 22002-1, el que le aplique. Y ahí es donde está vinculado a cada sector, porque va a tomar, en función del sector que estemos hablando, va a tomar una guía diferente, una ISO-TS diferente. Y luego está la sección 3, perdón. La sección 3 es donde se definen los requisitos del HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, que está totalmente alineado a lo que es el Códex en sus etapas preliminares, en sus 7 principios. Ahora voy a introducir en cada una de estas secciones o capítulos, de manera, por supuesto, muy resumida, para que ustedes puedan entender y puedan visualizar el nivel de requisitos que está pidiendo el programa. Con respecto al capítulo 1, habla desde liderazgo y compromiso, habla de perfiles de puesto, elementos desarrollados externamente, competencia, comunicación, especificaciones tanto de los productos como de las materias primas, procedimientos, trazabilidad, etc. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos de manera muy resumida. Con respecto al liderazgo y compromiso, como requisito pide que la dirección evidencie su compromiso con el desarrollo, la implementación y la actualización, el mantenimiento y la actualización del sistema de gestión de la inocuidad y de evidencia de los recursos suficientes. También es responsabilidad de la dirección asegurar que los empleados sean conscientes de sus responsabilidades relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Y algo que está muy explícito, que digamos que es un requisito legal, y en el caso de que aplique, por supuesto, es contar con un registro legal del establecimiento y tiene que estar vigente. Esto obviamente en función de la legislación que aplique, por ejemplo el de RNE. Y esto particularmente es un requisito que se le imputa a la dirección. Con respecto a roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización, el programa va a pedir un organigrama, tiene que estar ese organigrama y se tienen que definir los roles, las responsabilidades y las autoridades vinculadas a inocuidad y legalidad. Eso tiene que estar definido, tiene que estar implementado, comunicado y entendido. Y acá hago un paréntesis, el programa define que lo que aplica es inocuidad y legalidad. Así que esas dos cosas son muy importantes que lo tengan presente. Lo que tiene que cumplir la organización es todo lo vinculado a inocuidad y legalidad vigente, por supuesto. Y la legalidad, recordemos siempre, en el país donde se elabora y se comercializa el producto. Con respecto a lo que es competencia, básicamente va a pedir cuestiones de capacitación, va a tener que haber un programa de capacitación documentado e implementado para todo el personal cuyas actividades puedan impactar en la inocuidad alimentaria, capacitación en base sobre qué, sobre inocuidad alimentaria, sobre prácticas correspondientes a sus responsabilidades laborales, en HACCP, ¿para quién? Para el equipo de inocuidad y para todo el personal responsable del plan de control de peligros. Todos ellos tienen que estar capacitados en HACCP, en todos los aspectos del HACCP y en las actividades vinculadas a las tareas del plan de control de peligros. Tiene que haber capacitación en concientización en defensa de los alimentos y una capacitación continua, reforzar el conocimiento y la correcta aplicación de los procedimientos en el día a día. Esto es lo que pide en cuanto a competencia, asegurar la capacitación. Con respecto a comunicaciones, la organización debe establecer, implementar y mantener mecanismos eficaces de comunicación. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de comunicaciones externas y comunicaciones internas. Tiene que haber personas designadas, responsables de gestionar dichas comunicaciones.
Dentro de la organización se debe comunicar toda información relevante a lo que es inocuidad y legalidad, y una cuestión particular o un requisito claro, específico que está en esta versión, que está también en FSC y está totalmente alineado, es comunicar al organismo de evaluación dentro de los 3 días hábiles de eventos serios y situaciones graves. Es exactamente el mismo requisito que lo pueden ver en FSC 22000. Con respecto a las especificaciones, tiene que haber especificaciones tanto para los productos terminados como para las materias primas, ingredientes, aditivos, envases, reprocesos, etc. Esas especificaciones tienen que abordar todo lo vinculado a inocuidad, tienen que abordar todo lo vinculado a requisitos legales y todo lo que el cliente solicite en estos aspectos. Se debe designar una persona responsable del control de las especificaciones, y esas especificaciones tienen que mantenerse actualizadas y estar disponibles para el personal relevante. Por supuesto que también tienen que estar comunicadas. Un requisito que no es nuevo para esta versión, que ya estaba en la 1.1, es que tiene que haber, pero acá lo pone como un procedimiento documentado, es deliberación de producto, para asegurar que el producto final cumple con las especificaciones. Esto tiene que existir como un procedimiento documentado. Bien. Con respecto a lo que es información documentada y particularmente a los registros, recordemos que los registros es la evidencia del cumplimiento de determinadas cuestiones, tienen que ser auténticos y mantenerse en buen estado, tienen que almacenarse en forma segura y estar disponibles. Recordemos que los registros pueden tener distintos soportes, papel, electrónicos, etc. Los electrónicos tienen que tener un respaldo backup para prevenir su pérdida. Los registros tienen que estar protegidos contra modificaciones no intencionadas, y cualquier modificación o corrección debe ser apropiada y su justificación debe conservarse. Este es un requisito nuevo para la versión. Definir plazos de conservación de registros, esto no es nuevo, pero es importante. ¿Cuánto tiempo, si no hay un requisito legal o no hay un requisito de cliente, mínimo la vida útil del producto? Con respecto a trazabilidad, bueno, tenemos que lo que pide el documento es que se pueda reconstruir la historia de producción del producto final. Entonces tiene que haber una relación entre los lotes de materiales recibidos, ingredientes, los productos intermedios con los productos finales y toda la historia de la producción. ¿Cuáles son las etapas? ¿Hasta dónde llega la trazabilidad? Hasta el primer eslabón, desde el punto de vista de las materias primas, o sea, estamos hablando de los proveedores, y la primera etapa de distribución y entrega al cliente. Eso es el alcance de la trazabilidad. Y con respecto, el documento también va a pedir que se verifique la eficacia del sistema de trazabilidad y que debe ensayarse hacia atrás y hacia adelante, en ambas direcciones, y al menos una vez al año. O sea que lo que nos está pidiendo acá, lo que está diciendo esto es el ejercicios de trazabilidad en definitiva. Y en la verificación del sistema debe incluir la conciliación de las cantidades de producto terminada, producida y distribuida. Con respecto a los incidentes los divide en 2 partes: recupero de productos, preparación y respuestas ante emergencias. Y lo que pide el documento es que tiene que haber un procedimiento de gestión de incidentes que incluya la notificación de incidentes, la comunicación con las partes interesadas, y esto, recordemos, incluye la notificación a los organismos de evaluación dentro de los 3 días. Tiene que haber una persona responsable para proporcionar información a clientes, consumidores y autoridades legales, regulatorias o autoridades sanitarias, y el sistema de gestión de incidentes debe ser revisado, ensayado y verificado al menos una vez al año, manteniendo los registros correspondientes. Nada complejo, está alineado a lo que es FSC. Bien, con respecto a no conformidades, seguimos en el capítulo 1, en la sección 1, que habla del sistema de gestión. Lo que pide es básicamente una gestión de no conformidades, que la organización debe tomar la corrección adecuada para abordar el problema inmediato, tiene que hacer un análisis de causa y en función del análisis de causa determinar
las acciones correctivas e implementarlas adecuadas, ¿no?, en un plazo estipulado para prevenir la recurrencia. Tiene que haber un procedimiento documentado para la gestión de las no conformidades y las acciones correctivas. Pide también gestión de reclamos. Con respecto a los reclamos, tiene que haber un programa documentado de gestión de reclamos. Únicamente habla de inocuidad, de la gestión de reclamos de inocuidad. Tiene que haber análisis de tendencias. Y en el caso de que esos reclamos sean pertinentes, tiene que haber una investigación y acciones correctivas asociadas a los problemas de la inocuidad presentados. Esto, hasta ahí es todo lo que es todo lo que está, no, es un resumen de los requisitos que están en el capítulo 1 y que es lo más relevante en función de lo que pide. Con respecto al capítulo 2, que hablamos de los programas de prerequisito o las buenas prácticas, esto está muy alineado a lo que son las ISO-TS, como les mencioné en su momento. No están todos los requisitos de las ISO-TS, pero sí está alineado a eso. E incorporar otros requisitos que no están, como por ejemplo lo que es mitigación del fraude y verificación de los programas de prerequisitos. Con respecto a los primeros puntos, a lo que hace construcción y distribución de los edificios y distribución de las instalaciones y áreas de trabajo, acá estamos hablando de temas externos al sitio donde se produce, pero dentro del predio, ¿no es cierto? Y las instalaciones internas. Con respecto a la parte externa, la planta debe estar ubicada, diseñada, construida, mantenida de forma para reducir el riesgo de contaminación y permitir la producción segura. Los terrenos, las áreas externas en buenas condiciones. Tiene que haber correctas exclusiones para evitar el ingreso de plagas. Con respecto a las instalaciones internas, las áreas de trabajo tienen que estar diseñadas y mantenidas para asegurar la producción de productos inocuos y legales. Las estructuras, superficies, materiales que entran en contacto con los alimentos deben ser adecuadas al tipo de producción, al sistema de limpieza y desinfección según aplique. La iluminación debe tener la intensidad y el diseño adecuado. En el caso de que haya laboratorios de microbiología, también tienen que estar ubicados y operados para evitar la contaminación. Y todo lo que hace a patrones de movimiento y circulación tanto de materiales como de producto y personas debe diseñarse para que se prevenga la contaminación cruzada. Cosas básicas, cosas que cualquier empresa que se dedique a la elaboración de alimentos debería estar cumpliendo. Bien, con respecto a los servicios, asegurarse que la calidad, eso va a depender, por supuesto, de lo que aplique, ¿no? Es así, asegurar la calidad del agua, vapor y hielo. Se debe proporcionar una ventilación adecuada, suficiente para eliminar el exceso, la presencia no deseada de vapor, polvo y olores. En el caso de que se trabaje con aire comprimido u otros gases y que estos puedan tener un riesgo directo o indirecto para la inocuidad de los alimentos, debe haber controles vinculados a estos aspectos. Con respecto a residuos, tiene que haber un programa documentado de gestión de residuos que incluya la identificación de los residuos, su recolección, contención, retiro y disposición final. Los contenedores deben estar claramente identificados y ser utilizados correctamente de acuerdo con el propósito previsto. Y todos los materiales, productos o envases impresos, etiquetados y destinados como residuos deben ser desfigurados o destruidos para asegurar que las marcas no puedan ser utilizadas. Nada nuevo, nada complejo en este sentido. Con respecto a la adecuación y el mantenimiento de equipos, por supuesto que tanto los equipos como las superficies en contacto directo con los alimentos deben tener un diseño adecuado. Acá habla del diseño de los equipos. Y con respecto al mantenimiento, tiene que haber un programa documentado de mantenimiento preventivo y correctivo. Tiene que haber también lo que pide, un procedimiento documentado con verificación y autorización en todas las actividades de mantenimiento vinculadas a la higiene y la liberación de esos equipos para poder producir. En el caso de que haya fallas en los equipos y defectos en las instalaciones con impacto en la inocuidad, esos equipos, esas fallas, esos defectos deben identificarse, evaluarse y documentarse para asegurar acciones oportunas y la mejora continua del programa de mantenimiento.
Con respecto a gestión de los materiales comprados, tiene que haber un control de los procesos de compra para asegurar que los materiales y servicios cumplen con las especificaciones y requisitos contractuales relacionados con la inocuidad. Con respecto a los proveedores, acá estamos hablando tanto de proveedores de materiales y de servicios, y los compras también estamos hablando de materiales y de servicios, y que tengan impacto en la inocuidad, deben provenir de proveedores aprobados, evaluados, monitoreados y que haya una evaluación de desempeño continua de estos proveedores. Con respecto a la recepción de insumos, cuando hablamos de insumos hablamos de materias primas, ingredientes, aditivos, envases, etc. Lo que va a pedir es inspeccionar los productos al momento de su recepción, contar con resultados de análisis o con certificados de conformidad o certificados de análisis para verificar cumplimiento antes de su uso. Con respecto al transporte en la recepción de materiales, tiene que haber controles antes y durante la descarga en relación con la calidad y la inocuidad del material. En el caso de que un material se tenga que rechazar, bueno, que haya un sistema para rechazar o aislar en área controlada los productos y vehículos que no cumplen con las especificaciones. Esto tiene que estar bien claro. Con respecto a las medidas para prevenir la contaminación cruzada, acá son varias, estamos hablando de contaminación física, contaminación química y contaminación microbiológica. Las instalaciones tienen que ser adecuadas, así como todas las medidas y procedimientos tienen que ser eficaces para minimizar el riesgo de cualquier posible contaminación. Con respecto a la física, lo que va a pedir es que en el caso de materiales frágiles, se identifiquen los materiales frágiles, se tenga un listado de esos materiales frágiles y que haya una inspección periódica del estado de esos materiales. También va a pedir un procedimiento para gestionar las roturas de lo que es materiales frágiles y, por supuesto, todo lo que hace al tema de registros, tanto de las inspecciones como de las roturas. Y con respecto a medidas de prevención, control y detección de cuerpos extraños, bueno, va a pedir que se trate de prevenir todo lo que es incorporación de material extraño, por ejemplo, restringir el uso de grapas, ganchos, clips, chinches, etcétera, viromes con tapas, todo lo que pueda desprender, proteger equipos y productos expuestos, hacer uso de mallas, imanes, tamices y filtros y hacer uso de dispositivos de detección o de rechazo de cuerpos extraños, como por ejemplo detector de metales, rayos X, etc. Con respecto a la contaminación química, como todo, la idea es implementar medidas para prevenir la contaminación por sustancias químicas. Por ejemplo, cuando hablamos de sustancias químicas, agentes de limpieza, desinfectantes, lubricantes, productos químicos utilizados para el control de plagas, etc. ¿Qué pide? Y acá sí acá desarrolla mucho más la versión 2.0 que lo que tenía en la 1.1. ¿Qué información tiene que tener vinculada a los químicos que se estén utilizando en la planta? Tienen que estar aprobados para su uso, se tienen que aplicar según las instrucciones del fabricante, tienen que ser manipulados por personal competente, tienen que estar correctamente identificados, se tienen que almacenar separados de los alimentos y en áreas cerradas o aseguradas, y sean aptos, por ejemplo, para el contacto con alimentos en el caso que aplique, por ejemplo, lubricantes. Eso es lo que pide con respecto a la contaminación química. Un manejo seguro de los químicos. Con respecto a la contaminación microbiológica, básicamente focaliza a identificar áreas de riesgos e implementar controles adecuados. Por ejemplo, controles adecuados, separar crudo versus producto terminado listo para consumir, establecer barreras físicas o áreas separadas, control de accesos con cambio de indumentaria, dedicada a la indumentaria, patrones adecuados de circulación y segregación de equipos, de personas, de materiales, etcétera, control de aire y otros aspectos más que están vinculados con acciones para prevenir o minimizar los riesgos de contaminación microbiológica. Esto, por supuesto, que va a depender del tipo de producto que se elabore. Con respecto a la gestión de alérgenos, lo que pide el documento es implementar un programa documentado para prevenir la contaminación cruzada en todas las etapas de la producción.
Cuando se va a hacer este programa de alérgenos hay que considerar los requisitos legales y de clientes. Dijimos requisitos legales tanto en el lugar donde se elabora como en el lugar donde se comercializa el producto. Identificar los riesgos de contaminación cruzada, hay que hacer un análisis de riesgo. Definir los controles en todas las etapas. Declarar los alérgenos por formulación. Evaluar etiquetado de advertencia. Recordar siempre que la inclusión de advertencia no exime a la organización de implementar las medidas necesarias de control de alérgenos. Y también tener en cuenta, en lo que hace a contaminaciones cruzadas, el tema de procedimientos eficaces para lo que es limpieza y desinfección con verificaciones adecuadas, en lo que son superficies y demás. Bien, con respecto a limpieza y desinfección, va a pedir procedimientos documentados de limpieza y desinfección que definan métodos, frecuencia, responsables, métodos de verificación, etc. Tiene que haber registros tanto de la actividad, de realización de la limpieza y la desinfección, como un sistema de verificación de que la actividad se haya hecho y que sea eficaz. Y los programas de limpieza tienen que estar validados. Con respecto al control de plagas, tiene que haber un programa de control de plagas con el fin de reducir o eliminar el riesgo de infestación. El personal tiene que ser competente, tiene que definirse una frecuencia y una gestión de hallazgos. Las inspecciones de control de plagas y las acciones resultantes deben documentarse y registrarse, incluyendo el monitoreo y la implementación de las acciones. Cualquier infestación debe ser documentada y gestionada mediante la implementación de medidas de controles apropiadas en tiempo oportuno. Ningún requisito complejo en este sentido. Con respecto a la higiene del personal e instalaciones para los empleados, podemos decir que para el personal, bueno, implementar y asegurar prácticas de higiene, pero no es solo para el personal que labora o perteneciente a la organización, sino también estamos hablando de visitantes. Esto aplica para visitantes y contratistas. ¿Qué tiene que haber instrucciones de lavado de manos, el uso de indumentaria y calzados adecuados, todo lo que sea restricciones para comer, fumar, el uso de joyas, etc. También tienen que establecerse pautas para el control de pautas y formas de abordar el tema de enfermedades y lesiones. Todo esto tiene que estar claramente comunicado, todas estas políticas vinculadas a la higiene del personal tienen que estar claramente comunicadas a todas estas personas, al personal de la empresa, a las visitas y a los contratistas, y tiene que ser, por supuesto, conforme a la legislación. Con respecto a las instalaciones del personal, cuando hablamos de instalaciones del personal estamos hablando de vestuarios, baños, comedores, etcétera. Tienen que estar diseñados y operados para prevenir la contaminación. Tienen que ser vestuarios adecuados, sanitarios que estén operativos y separados de áreas productivas, instalaciones de lavado de manos adecuadas, tanto en los baños como en los ingresos a sitios productivos se aplica. Las áreas de comedor tienen que estar separadas de lo que es producción, envasado, almacenamiento, cosas muy básicas y que son de cumplimiento legal en nuestro caso y en nuestro país. Con respecto a los reprocesos, tiene que haber una gestión de forma eficaz de estos reprocesos para prevenir contaminación y asegurar la inocuidad de los reprocesos. Tiene que haber un almacenamiento y manipulación adecuada, se tiene que mantener la trazabilidad y cumplir requisitos regulatorios vinculados. Con respecto al almacenamiento, con las condiciones tienen que ser adecuadas para proteger la integridad e inocuidad. Cuando hablamos de producto, hablamos tanto desde la materia prima hasta el producto terminado. Todos los vehículos que se utilicen tienen que ser aptos, limpios y tienen que estar en buen estado. Con respecto, bueno, cuestiones de buenas prácticas de almacenamiento, productos fuera del piso, separado de las paredes, las áreas tienen que estar limpias, secas, ventiladas, protegidas de contaminación. En el caso de que haya que hacer un control de temperatura y humedad, esto tiene que estar aplicable tanto para el sector de almacenamiento como para los transportes y los equipos que se utilicen para la carga y descarga. Tiene que haber también procedimiento de higiene de estos equipos y vehículos. Y pide como último requisito un procedimiento de transporte implementado, donde se describan todas las características vinculadas a la gestión del transporte. Con respecto a gestión de los servicios de análisis, hablamos de análisis de producto, tiene que haber un programa
para analizar de manera sistemática productos e ingredientes en aspectos críticos de inocuidad, de cumplimiento de requisitos legales y de clientes. Cómo se van a gestionar desvíos como no conformes en la aplicación de correcciones y acciones correctivas, y los métodos que se utilicen para analizar estos productos e ingredientes tienen que ser adecuados y pertinentes. Y acá sí solamente lo vinculado a inocuidad a fin de garantizar resultados válidos. Uno de los métodos, no es el único, es seguir los lineamientos de la 17025. Bien. Con respecto a información del producto y concientización del consumidor, que también incluye etiquetado, bueno, la información del producto debe permitir el uso seguro y correcto por parte del cliente o el consumidor. Debe incluir declaraciones de alérgenos, incluir todos los aspectos vinculados a requisitos legales y de cliente, y tiene que ser clara y comprensible tiene que ser claro y comprensible. El etiquetado tiene que asegurar el cumplimiento legal y todo lo que pide el cliente. Y algo así nuevo, que no está en las ISO-TS, pero sí está como requisito, es que tiene que haber procedimientos de arranque y cambio de producción para asegurar la correcta identificación de los productos en el uso de las etiquetas y envases, y el correcto retiro de los materiales vinculados a producciones anteriores. Bien. Con respecto al uso de logos, pide exactamente los mismos requisitos en FSC 22000, solo que es un logo específico para el programa, y solo está permitido para fines de marketing, material impreso de la organización, sitio web y otros materiales promocionales. No está permitido en producto, etiqueta, envase, ni primario, ni secundario, ni terciario, de ningún tipo. Tampoco está permitido en certificados de análisis o certificados de conformidad, o cualquier otra forma que implique que FSC apruebe un producto, un proceso o un servicio. En los casos de que exista una exclusión dentro del alcance, no podrán utilizar los logos ni difundir la declaración, ni hacer una difusión de la declaración. Y por supuesto que se deben cumplir todas las especificaciones de diseño que establece el programa, en su formato, color y demás. Con respecto a defensa de los alimentos, lo que pide el documento, que la organización tiene que evaluar las amenazas por manipulación o contaminación intencional, identificar puntos vulnerables, implementar controles adicionales y definir acciones ante accesos no autorizados. Con respecto a mitigación del fraude, lo que va a pedir es evaluar vulnerabilidades en materias primas, ingredientes, envases y procesos tercerizados. De esas vulnerabilidades significativas se deben implementar medidas de mitigación. Esas medidas de mitigación tendrán que documentarse en un plan de mitigación del fraude. Ese plan debe mantenerse actualizado y debe revisarse una vez por año. Esto no aplica a todo el proceso de la organización, sino es muy claro en este sentido en materias primas, ingredientes, envases y procesos tercerizados. Con respecto a la verificación de los programas de prerequisito, lo que pide el documento o habla el documento son vinculadas a las inspecciones del sitio, ¿no? Que la organización debe realizar inspecciones rutinarias para asegurar que las instalaciones, tanto las internas como las externas, el entorno de producción y los equipos de procesamiento se mantienen en condiciones adecuadas para garantizar la inocuidad de los alimentos. Como dijimos, aplican a instalaciones, entornos y equipos, y todo, interno y externo. La frecuencia y el alcance va a estar basado en el riesgo, la organización va a tener que definir con qué frecuencia lo va a hacer, y los criterios de verificación también tienen que estar definidos. Eso con respecto al capítulo o a la sección 2. Ahora vemos cuáles son, de manera resumida por supuesto, los requisitos de la sección 3 o del capítulo 3, que habla del HACCP, del análisis de peligro y los puntos críticos de control. Son 4 partes y el enfoque para el análisis y control de peligro deberá estar en línea con los 7 principios del HACCP y los 12 pasos del Códex Alimentarius. Con respecto a las etapas preliminares,
¿Qué nos pide? ¿Qué pide el documento? Que se tiene que establecer un equipo multidisciplinario de HACCP, que se tienen que describir los productos. Cuando hablamos de productos también estamos hablando de materias primas, material de envases, etcétera. Que se tiene que describir el uso previsto de ese producto, quiénes son los consumidores y los grupos vulnerables. Se tiene que hacer un diagrama de flujo del producto y los productos, familias de productos estamos hablando, por supuesto. Y tiene que haber una confirmación in situ de ese diagrama de flujo y lo tiene que hacer el equipo HACCP. Son las etapas preliminares, nada diferente a lo que pide Codex. Con respecto a lo que es a los 7 principios, como ya dijimos, los 7 principios están basados en el HACCP de Codex, y lo que va a pedir es un análisis de peligro, una evaluación de ese análisis de peligro, identificar los peligros significativos, y para esos peligros significativos definir las medidas de control. Esas medidas de control hay que categorizarlas y el documento, el programa, define un árbol de decisión donde en función de la aplicación de ese árbol de decisión van a salir, se van a categorizar en si van a ser gestionadas como un PCC o si van a ser gestionadas por un programa de prerequisitos operativos. Y esas medidas de control, en definitiva, se va a plasmar en un plan de control de peligros. Siempre cuando hablamos de peligros, se tienen que identificar y documentar todos los peligros que razonablemente se pueden esperar en ese ámbito de producción, por supuesto. Se tiene que determinar el nivel aceptable de los peligros en el producto final y luego sí realizar sobre eso la evaluación de los peligros. Cuando hablamos de evaluación de peligros, hablamos de probabilidad de ocurrencia versus severidad de los efectos adversos para la salud. Con respecto, una vez que se determinaron las medidas de control, hay que establecer cómo es el seguimiento de esos PCC, de esas medidas de control. Y lo que te pide también, y hacer en todo momento, eso hace mucho foco el programa, personal competente para hacer las distintas actividades. Y en este caso, por supuesto, que también. Y a fin de asegurar un control efectivo. ¿Qué tiene que incluir el sistema de seguimiento o el monitoreo de las medidas de control? Bueno, métodos, dispositivos, frecuencias, los resultados, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el monitoreo y las responsabilidades y las autoridades relacionadas con la evaluación de los resultados del monitoreo para luego tomar acción. Por supuesto que también hay que definir los límites críticos en el caso de un PCC y los criterios de acción en el caso de medidas de control que sean gestionadas como dentro del programa de prerequisitos operativos. Algo importante para remarcar, todo el personal que haga la evaluación que haga el monitoreo, que haga el seguimiento, que haga la evaluación del monitoreo y que tome acción, tiene que estar capacitado e incluso se tiene que establecer suplentes designados para estas actividades. Con respecto a las correcciones y acciones correctivas ante desvíos, bueno, esto es muy similar conceptualmente a lo que pide 22 también, ¿no? Definir cuáles son las correcciones y las acciones correctivas ante un desvío de un límite crítico de un criterio de acción, cómo se va a manejar el producto y lo define claramente que tiene ese manejo de producto potencialmente no inocuo, se tiene que identificar las causas, se tiene que restablecer el control del proceso productivo, de los parámetros controlados y que estén nuevamente en control, en definitiva, y se tiene que prever ese análisis de causa está focalizado a que después definir acciones correctivas para prevenir la recurrencia. También tiene que haber un sistema de verificación efectiva para tanto, que ya lo vimos, para los programas de prerequisitos como para los operativos y los PCC. Con respecto al control de seguimiento y la medición, tiene los equipos de medición críticas para la inocuidad y legalidad tienen que ser adecuados, precisos, confiables, tienen que estar identificados, calibrados de manera regular, esa calibración tiene que ser trazable a estándares nacionales o internacionales y tiene que estar bajo control efectivo. Y en el caso de que haya un problema cuando se hacen estas calibraciones y verificaciones, esos desvíos se tienen que registrar y tomar acción si está fuera de especificación. Eso es un poco lo que está pidiendo.
Con respecto a lo que es manipulación de productos potencialmente no inocuos, los productos potencialmente no inocuos se tienen que identificar y controlar para evitar uso o entrega no intencional. Se tienen que evaluar antes de liberarlos. Los productos potencialmente no inocuos estamos diciendo que son potencialmente no inocuos. Entonces, tiene que haber una evaluación una vez que esto se detectó y en función de esa evaluación se va a determinar si están aptos para ser liberados o hay que tomar otro tipo de acciones. Y cuando hablamos de otro tipo de acciones estamos diciendo reproceso, disponer, destruir, si corresponde. Las personas que están vinculadas a la gestión de este tipo de productos tienen que ser competentes y tienen que estar capacitados en este tipo en este procedimiento particular. Y pide un procedimiento documentado para la gestión de estos productos potencialmente no inocuos. Bien, hasta acá llegamos de manera rápida, por supuesto, de manera resumida, pero tratando de dar lo más, digamos, presentar los requisitos más significativos para que se puedan entender hacia dónde va el programa. Hasta acá llegamos con todos los requisitos de alguna forma. Los que les voy a contar ahora, cómo se categorizan las no conformidades. Acá no hubo cambios desde el punto de vista de la categorización, se siguen categorizando en no conformidades menores, no conformidades mayores y no conformidades críticas. Una no conformidad menor es aquellos desvíos no sistemáticos que no afectan la capacidad del sistema de la inocuidad para lograr los resultados previstos. Acá, básicamente, cuando se identifican estas no conformidades, la empresa tiene que responder a esa no conformidad. ¿Y qué significa responder a esa no conformidad? Debe presentar análisis de causa de la no conformidad, perdón, y evidencias de implementación de las correcciones y propuesta de plan de acciones correctivas. Eso es lo que tiene que presentar. El plazo, esto después el organismo de evaluación les tiene que aprobar esa información, esa documentación que la organización tiene que presentar. Para esto hay un plazo máximo que es de 28 días, pero el plazo máximo es de aprobación y es corrido al último día que se realizó la evaluación. Empieza a contar los 28 días el último día de la evaluación. Eso con respecto a las menores. Con respecto a las mayores, son aquellos desvíos o incumplimientos que afectan la capacidad del sistema de lograr los resultados previstos. La diferencia en el tratamiento con respecto a la menor es que deben presentar, o sea, análisis de causa tienen que presentar evidencias de implementación de las correcciones, pero también tienen que presentar evidencias del plan de acción correctiva. O sea, tienen que hacer la propuesta de plan de acción correctiva que está vinculado al análisis de causa para evitar recurrencia, pero también tienen que presentar evidencias de esa documentación, del plan de acción correctiva. Una vez que... Esa es la respuesta a la ANC. Para aprobar la no conformidad y dar cierre a la no conformidad, es necesario hacer una auditoría de seguimiento adicional que se le llama follow-up o extraordinaria y que solo se va a verificar lo vinculado a esa no conformidad mayor. Y todo esto tiene que ser antes de los 28 días corridos del último día de la auditoría. Con respecto a la crítica, son aquellos desvíos con impacto indirecto en la inocuidad, directo en la inocuidad, sin una acción apropiada por la organización, o un incumplimiento legal o la integridad del programa está puesta en juego. ¿Cómo es la gestión de esta no conformidad crítica? La organización debe presentar análisis de causa, propuesta de plan de acción correctiva, y esta información deberá ser presentada dentro de los 14 días posteriores a la evaluación. ¿Qué pasa después? Se realizará una auditoría de seguimiento adicional, in situ, para verificar la implementación de las acciones correctivas y cerrar la no conformidad crítica. Y va a haber una auditoría extraordinaria dentro de las 6 semanas y los 4 meses de finalizada la auditoría. Estos son básicamente los procedimientos genéricos vinculados a las no conformidades que se detectan. Bien, y por último,
comentarles cómo es la etapa del proceso, cómo es el proceso de evaluación. Por supuesto que todo comienza con un proceso comercial y con una aceptación por parte de la organización para avanzar en el programa. Ese proceso comercial está vinculado con la información que suministra la organización y que Giuliani habló, cómo se calculan los días, con una referencia mínima. Nosotros como organismos evaluadores, en función de esa información, vamos a determinar el tiempo necesario para hacer esta evaluación en las instalaciones del cliente. Y también vamos a pedir el documento de autoevaluación, que es muy importante que la organización lo complete para identificar las brechas que tiene con respecto a los requisitos y que pueda, digamos, abordarlas, resolverlas, implementarlas antes de realizar la evaluación por parte nuestra y así de alguna forma asegurar una evaluación adecuada y ágil para que no haya ningún tipo de problemas y que no se identifiquen no conformidades, porque el objetivo no es identificar no conformidad, es hacer una evaluación de conformidad. Bien, una vez que nuestro cliente acepta esa propuesta técnico-comercial, pasamos a la etapa de realización de la evaluación in situ. En esa evaluación se va a seguir el documento de autoevaluación y se va a seguir todos los requisitos, el evaluador, el auditor, entre comillas, va a evaluar todos los requisitos, el 100% de los requisitos, para evidenciar cumplimiento con cada uno. En el caso de que no evidencie cumplimiento, bueno, se van a identificar las no conformidades que aplique, con la categorización que aplique, y después, por supuesto, en función de esto, la empresa tendrá que responder, y una vez que responda dentro de los plazos que estipula el programa, pasa a un proceso de secretaría técnica, que es donde se toma la decisión de la conformidad, y en función de esa decisión se emite una declaración de conformidad, que luego esa declaración de conformidad va a ser publicada en el sitio web de FSC, y también va a ser publicada, en nuestro caso, en el sitio web de IRA. Una vez que la decisión de conformidad, la declaración de conformidad, tiene una vigencia de un año, y después comienza lo que es el mantenimiento de la conformidad. La idea es que la siguiente evaluación se haga con el tiempo suficiente para que la organización no le venza esa declaración de conformidad y poder emitir un nuevo documento de manera oportuna y que se pueda publicar también de manera oportuna en la página web. Recuerden que es muy, digamos, la evaluación, en el caso de que la organización considere que quiera pasar a FSC 22000, lo puede hacer, no hay ningún problema, se da de baja en este programa y no hay problema, incluso antes del vencimiento. Quiere hacer una ampliación de alcance, también lo puede hacer antes del vencimiento, no necesitan esperar al año. Bien, y es un programa que da visibilidad en el mercado y que hoy está respaldado y hoy está siendo reconocido dentro de los distintos compradores o partes interesadas. Bien, pasamos ahora a la etapa de preguntas. Muchas gracias. Espero que haya sido útil. Bueno, muy bien, muchas gracias. Volvemos a agradecer a las disertantes por estas excelentes presentaciones, por aportarnos su conocimiento y sus experiencias. Vamos a pasar ahora entonces a las consultas. No ha habido muchas, evidentemente han sido muy claras o nos animan. Ahí en ese caso los animamos a que pregunten, que aprovechemos este espacio de intercambio en el que están directamente las especialistas. Ahí les voy leyendo. Julio nos consulta. Los laboratorios externos de análisis de productos e insumos, por ejemplo, de microbiología, para tenerlos como proveedor de servicio, ¿deben tener validación de los ensayos por el OA o es suficiente que nos declaren que aplican internamente ISO 17025 mediante sus procedimientos? Bien, eso lo va a tener que definir la organización y tiene que estar alineado con el requisito normativo, el requisito del documento. El documento, el programa, no define que tienen que estar acreditados, ¿sí? Así que no es un requisito la acreditación. Perfecto. Florencia nos consulta.
puede estar por tiempo, o sea, una organización puede estar por tiempo indeterminado en el programa ADP o tiene que finalizar en la certificación de la norma FSSC 22000. Puede estar por tiempo indeterminado, no tienen obligación de avanzar el programa de FSC 22000. En el caso que quieran avanzar por necesidad propia de la organización, lo pueden hacer, pero no es obligatorio y lo pueden hacer eternamente, lo pueden mantener eternamente o por supuesto con cumplimiento, ¿no? Sí, el programa es flexible, puede mantener por decisión de la organización, por la demanda de sus clientes. Entonces, si el programa de desarrollo es suficiente, sí se puede mantener eternamente, como dice María Cecilia. Bien, perfecto. Bueno, por el momento no hay consultas. Si alguien quisiera hacer alguna otra consulta, hágalo. Y si no, les vamos a dejar los contactos. Desde IRAM siempre es un placer poder acompañarlos en las consultas que tengan o las inquietudes. A veces estas cuestiones llevan un tiempo de maduración, así que si surgieran después algunas consultas, les vamos a dejar los contactos. Estamos llegando entonces al final de este webinar. Les agradecemos a todos por su participación. Los esperamos en el próximo, que como ya adelantamos, va a ser sobre la nueva versión de FSSC. Estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí lo vamos a comunicar. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.